Infinito Fusión Multidimensional 21:30. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21. El viento gélido de la noche invernal azotaba la nieve, barriendo el fangoso camino rural. Ralph Belmont, envuelto en una gruesa capa de piel de lobo, caminaba solo en la fría y desolada noche. Sus gruesas botas de cuero crujían en el barro helado a cada paso. Su aliento se disipó lentamente en la tenue luz de la luna. Rió suavemente y murmuró algunas palabras en voz baja, como si hablara con alguien inexistente. En realidad, estaba usando la función de comunicación de nivel intermedio para comunicarse con Linke, quien estaba en otro mundo. Dame un respiro. La verdad es que no quiero aprender nada sobre ondas. Se frotó los dedos entumecidos y dijo con impotencia. El poder del sol, ¿eh? Suena como el tipo que haría vibrar a los vampiros y otras criaturas de la noche. Pero creo que mi estilo de lucha actual también es bastante bueno. No muy lejos, las luces de una aldea aparecieron gradualmente ante la vista de Ralph. Se detuvo, observando cómo la tenue luz parpadeaba en la oscuridad como brasas moribundas. Ralph continuó hablando con Linke mentalmente. Más importante aún, solo tenemos un mes para descansar después de cada misión, y ahora solo nos quedan menos de 2 días. Así que no trabajes tanto. Si no puedes disfrutar de la vida, entonces la vida es realmente inútil. Voy a la taberna de la aldea a calentarme con un par de cervezas. Este mundo es la Edad Media de 1476. Comparado con tus maravillosos mundos futuros, es un pozo negro. Ralph exhaló, con los labios ligeramente curvados mientras se apresuraba hacia la taberna aún iluminada de la aldea. No más contacto por ahora, si los aldeanos me ven murmurando, podrían pensar que estoy practicando algún tipo de magia negra. No quiero que me persigan otra vez con horcas y antorchas. Al terminar de hablar, Ralph empujó la puerta de madera de la taberna, y un viento gélido y cortante, con algunas briznas de nieve, entró a raudales. En ese momento, un borracho se tambaleó de cabeza en los brazos de Ralph mientras este abría la puerta. El hedor a alcohol y a cuerpo le hizo fruncir el ceño. Joder, maldijo Ralph en voz baja, agarrándolo por el fino cuello de la camisa para estabilizarlo. Tío, te morirás de frío si sales así. Ralph palmeó la mejilla roja y borracha del hombre. Al no ver ninguna reacción, levantó la cabeza y gritó a las figuras dispersas en la taberna. Oigan. ¿Alguien conoce a este borracho? Bajo la tenue lámpara de aceite, varias miradas frías lo recorrieron, luego apartaron la vista rápidamente. El dueño de la taberna, un hombre delgado, barbudo y de mediana edad, pulió lentamente su copa de vino de madera. Sin siquiera levantar la vista, dijo. Echen a ese tipo a un lado. Ralph frunció los labios y arrastró al borracho hasta una silla en un rincón de la taberna. En cuanto lo soltó, el hombre se desplomó sobre la mesa de madera frente a él, y sus ronquidos se convirtieron en un rugido atronador. Resignado, Ralph se limpió las manos de borracho en su capa y se dirigió a la barra. Llamó al mostrador y dejó unas monedas. Por favor, deme un vaso de cerveza y algo para llevar. El posadero lo miró, como si evaluara la corpulenta figura de Ralph. Luego, dijo con frialdad. La cocina se está quedando sin comida, así que solo puedo darles una comida. Lo que tengan. Ralph se encogió de hombros, aparentemente indiferente. Pero sería mejor que estuviera caliente. El posadero, limpiando un vaso de madera limpio, sirvió un vaso grande de cerveza del barril que tenía detrás y se lo acercó a Ralph. ¿Le gustaría comer en la barra? Hará frío si te vas ahora, dijo Ralph con un gesto de la mano. Miró a su alrededor. La posada parecía impregnada de una atmósfera deprimente. Dio un largo trago de cerveza y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Sus ojos se posaron en los hombres corpulentos que bebían en un rincón, y luego charló con el tabernero. Parece que el negocio no va bien. El tabernero dejó sus copas de madera limpias en el estante y lo miró sorprendido. Su voz era un poco sombría. ¿No te has enterado? Un demonio del infierno ha aparecido en la ciudad de Targoviste, en Valeria. Todos están en pánico. El vaso de Ralph se detuvo en el aire. ¿Diablo? El tabernero esbozó una sonrisa ligeramente sarcástica. ¿Recuerdas aquella historia de terror sobre Drácula? Dijo lentamente. ¿Quién lo creería? El demonio de la historia existió de verdad. Y se casó con una humana. Aún más escandaloso, escuché que su esposa fue arrestada por la iglesia hace un año y finalmente quemada por bruja.
El tabernero bajó la voz y dijo en un tono un tanto desconcertante. Escuché que cuando la mujer murió quemada, no dejaba de rogarle al diablo que no dañara a los habitantes de Tagore West. Y cuando la quemaron hasta convertirla en carbón, el fantasma de Drácula emergió de las llamas retorcidas. Mirando a Ralph, que estaba probando la cerveza y escuchando en silencio, sin mostrar ninguna emoción especial, el tabernero, que había permanecido en silencio, se emocionó de repente. Parecía haber abierto una charlatanería, revelando una sonrisa un tanto espeluznante, y continuó. Drácula dijo algo sobre darles a esos creyentes un año en nombre de su esposa para que se arrepintieran de sus crímenes ignorantes y estúpidos. Y como resultado, hace solo 2 semanas y cuando el arzobispo de la iglesia y un grupo de creyentes fanáticos se reunieron en la plaza para celebrar el primer aniversario de su enfrentamiento al diablo y la quema de brujas, el cielo brillante se oscureció de repente. Una lluvia de sangre escarlata, acompañada de innumerables y horribles demonios del infierno, cayó del cielo, convirtiendo la ciudad entera en un matadero. Drácula pasó un año reuniendo a sus señores vampiros y formando un gran ejército. Ahora la ciudad de Tagore West se ha convertido en un purgatorio terrenal. Incluso la cercana ciudad de Greygate ha oído noticias de una masacre. ¿Entiendes lo que esto significa? Los próximos en ser encontrados por el diablo podríamos ser nosotros. Ralph terminó el último sorbo de vino de la copa y suspiró con voz ronca. ¿Alguien te ha dicho que eres un buen narrador? Miró la copa vacía en silencio y luego continuó diciéndole al posadero. Si es cierto, como dijiste, que un ejército de demonios del infierno vendrá a atacar, ¿por qué esa gente sigue bebiendo aquí contigo? ¿No planeas organizar una resistencia, o escapar? El posadero señaló al borracho que roncaba ruidosamente en un rincón y dijo con desdén. ¿Confiar en ellos? ¿Y los ejércitos de esos nobles? Olvídate de luchar contra el diablo, mejor que esos cabrones no nos saquearan primero y luego huyeran. Además, con esta temporada de nieve, ¿a dónde podemos escapar? Sin suficientes provisiones resistentes al frío y un suministro estable de comida, pronto moriremos congelados en el desierto. Al bajar la voz del posadero, se acercó un hombre corpulento de rostro carnoso. Dejó caer la copa vacía de golpe y gritó. Otra más. El hombre corpulento miró al dueño de la taberna, luego a Ralph con furia, y espetó. Que le jodan a Drácula. Que le jodan a los nobles. Que le jodan a la iglesia. Ralph se echó hacia atrás con disgusto para evitar la saliva y dijo con impotencia. Oye, tío. ¿Seguro que quieres hablar mal de la iglesia en público? Si unos sacerdotes salen de repente por la puerta a atraparte, no dejes que tu sangre me salpique. El hombre corpulento escuchó las palabras de Ralph, escupió una bocanada de flema espesa al suelo con cierto desdén y luego dijo sarcásticamente. Cobarde. ¿Sabes qué? El hombre corpulento dio un gran trago a su jarra de cerveza, que ya había vuelto a llenar, señaló a Ralph y dijo con tono alto y feroz. Aquí, siempre son las familias poderosas y prestigiosas las que tienen la última palabra. Igual que la familia Belmont, que una vez se confabuló con la iglesia. Esta gente poderosa siempre está peleándose. Cuando de verdad los necesitamos, ni siquiera se tiran un pero. Y ahora, los secuaces del diablo están constantemente sembrando el caos en esta tierra. Adivina quién está atrapado en el dilema. Por favor, recuerda Taiwan Novel Network para aliviar el aburrimiento. CFZP. R. Como atraídos por la reprimenda del hombre corpulento, los borrachos en la esquina de la taberna también alzaron sus copas y gritaron. Nosotros. Esos somos nosotros. El hombre corpulento golpeó la barra con el puño, haciendo que su vaso lleno se balanceara. Porque somos insignificantes. Extendió un dedo y se acercó a Ralph, con el aliento a alcohol prácticamente salpicándolo en la cara. ¿Sabes por qué te digo eso? Ralph esquivó el escupitajo con disgusto, y el hombre corpulento lo señaló y continuó. No eres nada. Luego se señaló a sí mismo y dijo. No soy nada. No somos nada. Trabajamos duro todos los días para ganarnos el dinero, y esos cabrones se lo llevan todo y lo disfrutan. Ralph suspiró con un ligero dolor de cabeza y dijo sin palabras. ¿Disfrutarlo? La familia Belmont murió hace mucho tiempo, ¿para qué mencionarlos ahora? Al ver que Ralph no quería responder, el hombre corpulento se giró y gritó a los demás borrachos que se habían reunido a su alrededor. Esclavos. Somos sus esclavos. Estamos firmemente controlados por esas familias prominentes y sus negocios. Ralph negó con la cabeza, ligeramente achispado, incapaz de soportar el ruido. Miró al posadero, que observaba la escena con una sonrisa pícara, y preguntó con tristeza.
Disculpe, ¿están listas mis provisiones? Al oír esto, el posadero frunció los labios, tomó un pequeño paquete de la cocina y se lo entregó a Ralph. Al levantar la mano para cogerlo, apareció un logotipo en el interior de su camisa. Tras ver el logotipo sin darse cuenta, el rostro del hombre corpulento cambió ligeramente. ¿Qué llevas impreso en el pecho? El hombre corpulento se acercó lentamente a Ralph, con un tono cada vez más amenazador. Ralph lo miró con calma y se abrochó la capa con indiferencia. Aunque tenga una flor en la camisa, no te importa nada, ¿verdad? Sacó un odre y una bolsa de monedas de debajo de la capa, se los acercó al posadero y dijo: por favor, llena este odre con cerveza. Contaré con él para entrar en calor más tarde. El hombre corpulento, tras examinar a Ralph con atención, miró a sus compañeros borrachos con recelo. Los borrachos, aunque algo desconcertados por el gesto del hombre corpulento, rodearon a Ralph con entusiasmo. Reconozco esa marca, es un escudo familiar. El hombre corpulento dio un paso adelante y agarró a Ralph por el cuello. ¿Eres de la familia Belmont? Al ver las acciones del hombre corpulento y percibir el fuerte olor a alcohol que emanaba, Ralph puso los ojos en blanco y extendió las manos, como para indicar que no representaba una amenaza. ¿Qué Belmont? Nunca he oído hablar de esa familia. Como si no quisiera meterse con esos borrachos idiotas, Ralph apartó la mano del hombre corpulento, luego recogió la botella de agua que había dejado en la barra y se la metió debajo del abrigo. Luego les dijo a los borrachos: bueno, ya terminé. Ya puedo irme. El hombre corpulento extendió el brazo bruscamente para detener a Ralph de nuevo. No. Eres un Belmont. Todo lo que está pasando es culpa tuya. Gritó el compañero borracho del hombre corpulento. Todo el mundo sabe que los Belmont están involucrados en las artes oscuras. Están confabulados con el diablo. Los ojos de Ralph se oscurecieron al oír esto, y su tono se tornó algo peligroso. Los Belmont cazan demonios. Durante siglos, esta familia ha protegido a tontos como tú de las fuerzas del mal. ¿Y así es como demuestras tu gratitud? Admítelo, eres un Belmont. El hombre corpulento, al ver la agitación de Ralph, sonrió y se acercó 2 pasos. La iglesia que se coludió contigo incluso te expulsó y te exilió. Por tus crímenes, incluso el territorio de tu familia fue incendiado. Gritó el compañero del hombre corpulento con entusiasmo. Pecados a montones. Pecados a montones. El hombre corpulento hizo un gesto con la mano para indicar a sus compañeros que guardaran silencio, luego miró fijamente a Ralph y dijo con mal tono: y ahora, el ejército diabólico de Drácula está invadiendo nuestra ciudad natal. Y tú apareciste aquí. Tengo mucha curiosidad, ¿quién es el responsable de todo esto? Al mirar al idiota que tenía delante, borracho, intentando causar problemas, el rostro de Ralph se oscureció por completo y su tono era sombrío. En fin, no soy yo. Ya no tiene nada que ver conmigo. Al ver que el hombre corpulento y esos borrachos seguían queriendo detenerlo, no pudo evitar decir con disgusto: me voy, ¿de acuerdo? Váyanse ya. El hombre corpulento siguió señalando el rostro de Ralph y dijo: entonces llama a tus amigos diabólicos de vuelta. Bang. Al ver que la otra parte cedía repetidamente a sus acusaciones y provocaciones, el hombre corpulento sonrió y lanzó un puñetazo directo a la cara de Ralph, pero este emitió un sonido sordo, como si hubiera golpeado un barril de roble. El retroceso hizo que el inmoral atacante retrocediera 2 pasos, con los nudillos doloridos. ¿Ni siquiera puedes mantenerte en pie y aún quieres pelear? Ralph se golpeó la mejilla intacta con los nudillos, haciendo crujir el suelo de madera bajo sus pies. Se dirigió al hombre corpulento y a sus compañeros con un dejo de sarcasmo. No quiero problemas. Así que mejor no me molesten, oh. Antes de que Ralph pudiera terminar sus palabras, el hombre corpulento, doblado por el dolor de su propio puñetazo, se levantó de repente con el rostro desencajado. Se abalanzó sobre Ralph y le lanzó una patada voladora. La afilada bota de cuero silbó en la entrepierna de su oponente. El fuerte impacto resonó, y Ralph, que no había esquivado por exceso de confianza y un momento de descuido, abrió de repente los ojos de par en par. Macer, mierda, justo cuando la voz de Ralph temblaba al agacharse para cubrirse la entrepierna, el borracho que estaba detrás de él aprovechó la oportunidad para agarrar una silla de madera y estampársela en la cabeza. ¡Bang! La silla se rompió en varios pedazos sobre la cabeza de Ralph con un golpe sordo, pero no hubo rastro de sangre entre la madera que salió despedida. ¡Mierda! Ralph se cubrió la entrepierna con una mano, apretó el puño con la otra y golpeó al borracho que intentó apuñalarlo con la pata de la silla. Luego soltó una maldición.
Soy un maldito cazador de vampiros y demonios, malditos bastardos. Sin embargo, antes de que pudiera terminar sus palabras, el otro borracho aprovechó la oportunidad para atacar de nuevo. Blandió el brazo, enviando una sombra sombría a través de la botella que tenía en la mano, estampándola en la frente de Ralph. Al romperse la botella de cristal, un hilo de sangre finalmente resbaló por la mejilla de Ralph. «Patéenlo», gritó el borracho con entusiasmo, y él y otro borracho intentaron agarrarlo por los brazos. El hombre corpulento, sonriendo de nuevo, le propinó la patada en la entrepierna. Ante estos increíbles bastardos, la frente de Ralph finalmente se llenó de venas, su furia ardía. ¡Ay! Los gritos y la risa demente y espeluznante del tabernero resonaron por toda la taberna, pero los gritos no eran de Ralph. Su expresión estaba contraída por la furia. Levantó los brazos y arrojó a los dos borrachos que intentaban sujetarlo. Luego, con un fuerte agarre, les agarró la cabeza y los estrelló contra la otra. Las cabezas de los dos hombres quedaron destrozadas al instante, con la sangre brotando de sus bocas y narices. Se desplomaron en el suelo, retorciéndose. Entonces, Ralph agarró del suelo una pata de silla rota y afilada. Lanzó una mirada feroz al hombre robusto, que había empezado a recobrar la sobriedad tras la conmoción de la trágica escena de la muerte instantánea de su compañero. El viento gélido de la noche seguía aullando. Fuera de la taberna, unos cuantos cuervos que se habían posado en los aleros intentando calentarse se sobresaltaron y huyeron al oír el repentino y miserable aullido que provenía del interior de la casa. La puerta de madera de la taberna se abrió de golpe y Ralph salió. Una cálida luz brillaba tras él, salpicando la tenue nieve. Ralph se limpió la sangre coagulada de la frente con las yemas de los dedos. «Bastardos», maldijo a la puerta abierta. «Ojalá les salga toda la sangre por el culo». Luego, se envolvió bien en su capa y se adentró en la silenciosa y fría noche. La luz del amanecer se filtraba en el tranquilo bosque. Los graznidos de los cuervos rompían la extraña quietud. Junto a un árbol robusto, Ralph yacía de espaldas, cubierto con su grueso abrigo de piel de lobo. Con los brazos cruzados sobre el pecho, frunció el ceño ligeramente ante los molestos cantos de los pájaros. Abrió los ojos de golpe, agarrándose la cabeza al incorporarse, exhalando una bocanada de aire que parecía una niebla blanca. Silbido, qué ruido. Se tocó la cicatriz de la frente, que había sanado por completo incluso sin el poder curativo. Maldiciendo en voz baja, se levantó y se tambaleó por el sendero del bosque. El mensaje del observador se cristalizó en su mente. Faltaba menos de un día para su siguiente mundo de misión. TSK. Ralph sacó las raciones frías de su almacén, frunció el ceño y luego, a regañadientes, comenzó a mordisquearlas. Migajas de raciones cayeron de la comisura de su boca. Dio una palmada, mirando a lo lejos a través del hueco entre los árboles. En medio del paisaje nevado, apareció a la vista una majestuosa ciudad con imponentes murallas. «Espero poder comer algo caliente antes de entrar en el siguiente mundo de misión», murmuró Ralph para sí mismo, bostezando, cuando un grito agudo y silbante emanó repentinamente de la ciudad. Los ojos soñolientos de Ralph se entrecerraron y miró en esa dirección. Vio varias pequeñas criaturas demoníacas correteando frenéticamente por las afueras de la ciudad. Una de ellas se aferraba a un brazo semihumano. Unas gotas de sangre roja oscura salpicaban la tierra quemada y helada. Dentro de la ciudad conocida como Greygate, el nauseabundo y penetrante olor a sangre impregnaba las calles. Dentro de las casas destrozadas, sábanas manchadas de sangre envolvían entrañas esparcidas y retorcidas. Los supervivientes, empapados en sangre, se acurrucaban en los rincones. Con dedos temblorosos, se aferraban a las cruces frías, sollozando desesperados, rezando constantemente por la protección de Dios. Afiladas estacas de madera se alineaban en las calles como espinas. Cada una estaba coronada por una cabeza humana, algunas podridas y otras frescas, entrelazadas como adornos, meciéndose levemente con el viento frío. Ralph llegó a las afueras de la ciudad, con el rostro sombrío mientras calculaba cuánto tiempo podría permanecer en este mundo. «Joder», maldijo en voz baja, caminando hacia la puerta de la ciudad. Las enormes barras de hierro habían caído hacía tiempo, selladas herméticamente por innumerables astillas de madera manchadas de sangre. Ralph miró hacia los imponentes muros de piedra y negó con la cabeza. «Nadie puede entrar, nadie puede salir. Pero desde luego no intentan protegerme». Se dio la vuelta y rodeó la ciudad hasta la sombra de la muralla exterior, donde el suelo fangoso apestaba. Un estiércol amarillento salía a borbotones de los amplios canales de aguas residuales a lo largo de la muralla.
Ralph lo esquivó rápidamente, retrocediendo 2 pasos con disgusto. Miró vacilante el fétido desagüe y luego levantó la vista hacia su lado de la muralla. Por suerte, vio un enorme agujero en la pared. Ralph frunció el ceño, sacó el látigo de la cintura y lo blandió, envolviéndolo alrededor del borde del agujero. Luego, trepó por la sólida muralla exterior como si fuera terreno llano, ascendiendo hasta la parte alta de Greygate. A la luz de la mañana, la ciudad entera, una escena que parecía infernal, apareció de inmediato ante sus ojos. Sin decir palabra, se ajustó el abrigo y descendió lentamente por la muralla. Un viento gélido esparcía las brasas dispersas de las hogueras por las calles. Con la mirada baja, Ralph continuó caminando por las calles devastadas por los edificios derrumbados, observando su entorno. Bajo una choza improvisada entre las ruinas, una madre demacrada partió un trozo de pan seco y se lo entregó a su hija, con los ojos hundidos. La niña permaneció allí sentada, desplomada, inerte. La mano de la madre finalmente cayó flácida y ella guardó silencio. Sobre un ancho puente de piedra empapado en sangre, 2 hombres corpulentos arrojaban escombros frescos al canal seco, ya repleto de cadáveres. Ralph miró de reojo, pasando de largo, y luego continuó su camino en silencio. Atravesó las calles destrozadas y llegó a una bulliciosa plaza del mercado. En el centro, un caballero de piedra con capa estaba arrodillado, con una lanza de piedra en alto. Interesante, Ralph observó a los clientes del mercado, rascándose la barbilla mientras caminaba hacia una carnicería. ¿Algo caliente? Detrás de la carnicería, una anciana corpulenta pulía su cuchillo de carnicero. La hoja brillante reflejaba su rostro cansado. Solo un poco de cordero seco. Seco y duro, nada caliente. La anciana miró a Ralph con los ojos entrecerrados. Observó a la gente que pasaba, frunció el ceño y preguntó con voz ronca. Forastero, no te he visto por aquí. Solo estoy de paso. Ralph sacó su billetera, miró la carne seca en el gancho del carnicero y suspiró con impotencia. Por favor, gracias. Entre el crujido del cuchillo cortando la carne seca, Ralph preguntó con indiferencia. Cuando esas criaturas de la noche atacaron esta ciudad, ni siquiera había una guardia decente. ¿Cómo pudo empeorar tanto la situación? La anciana envolvió la carne seca, pulcramente cortada, en papel de horno y señaló a los milicianos que sostenían horcas, manteniendo el orden en el mercado. El señor local murió al resistir la primera oleada de ataques demoníacos. Y los soldados que le quedaban, diciendo que querían reunirse con el grupo principal, huyeron rápidamente de la ciudad. Después de eso, tuvimos que depender de nuestros propios hombres para resistir a los demonios. Sin embargo, hace 2 días, un grupo de predicadores de la tribu de las buenas palabras llegó a esta ciudad y nos brindó mucha ayuda. Y parece que la iglesia también envió un equipo de sacerdotes y un nuevo obispo. Con ellos aquí, los demonios se retirarán pronto. Hasta entonces, solo tenemos que ocuparnos de nuestros asuntos. Ralph tomó el paquete de la anciana, rió entre dientes, le dio las gracias y se dio la vuelta para marcharse. Sacó un trozo de carne seca de su envoltorio de hule, lo olió y lo sostuvo entre los labios, murmurando. La tribu de las buenas palabras y la iglesia. Es genial. Frente a una herrería llena de armas, el herrero barbudo pulía una espada afilada. Miró a Ralph, que examinaba las armas sin intención de comprar. ¿Has oído hablar de la profecía? Ralph levantó la vista confundido, pero el herrero simplemente rió entre dientes y continuó. Cuenta la leyenda que en las catacumbas bajo esta ciudad de Greygate yace un guerrero. Contempló la estatua en el centro de la plaza. Sus ojos brillaban con una luz inexplicable. Cuando los demonios vaguen por el mundo, será invocado de nuevo, despertará y regresará para traernos la salvación. Al oír esto, Ralph arqueó una ceja. ¿En serio? ¿Crees en una profecía? ¿Esperas a que ese anciano que yace en su tumba se levante y te ayude a matar a todos los demonios? ¿Quién sabe? Al menos ayudó a nuestra gente de buenas palabras a creer en esta profecía, dijo el herrero en voz baja y misteriosa. Y más te vale no hacer esto público. El nuevo obispo detesta sobre todo este tipo de herejía en las leyendas antiguas. Dio un paso más cerca, levantando la mano para amortiguar ligeramente sus palabras. Los secuaces demoníacos de Drácula atacan a medianoche, mientras que esos sacerdotes de la iglesia solo patrullan al mediodía, ¿entiendes lo que quiero decir, verdad? Ralph rió entre dientes, negándolo, luego se dio la vuelta y se fue. Tras dar unos pasos más, se detuvo en un puesto de frutas y frunció el ceño al ver las frutas congeladas.
La rubia dueña del puesto vio a Ralph detenerse y mordió las uñas nerviosamente mientras le decía: cuidado. No creas nada de lo que diga a la gente de buenas palabras. El sacerdote nos dijo que fueron esos paganos de buenas palabras los que vinieron aquí, los que hicieron que el diablo nos atacara. Gritó nerviosa, agarrándose el pelo. Ahora, el ejército de los nobles ha huido. Nos quedamos con unos cuantos idiotas con horcas de estiércol intentando resistir al diablo, nos harán pedazos. Frente a su puesto, un hombre de mediana edad, aparentemente seguro de sí mismo, se cruzó de brazos y se burló de la mujer. El obispo se encargará de todo. Miró con odio a los milicianos que mantenían el orden en el mercado, murmurando para sí mismo: si todos obedecieran la voluntad del Señor, todo habría vuelto a la normalidad hace mucho. Ralph escuchó sus palabras en silencio, luego saludó y se dio la vuelta. Espero sinceramente que el viejo Dios los bendiga, murmuró con sarcasmo, volviendo a su carne dura y seca. Un sabor salado y a pescado se extendió por su lengua, y Ralph miró hacia el sol abrasador. Era mediodía, y un crujido sordo provenía del campanario lejano, asustando a una bandada de cuervos. El sol del mediodía brillaba oblicuamente sobre las paredes del edificio. Ralph había vagado por la ciudad en ruinas casi todo el día, pero no vio rastro de la tribu de las llamadas buenas palabras. Masticando el último trozo de carne seca, entró en un callejón. Las gruesas suelas de cuero de sus botas crujieron al atravesar charcos de agua helada, produciendo un sutil crujido. Justo entonces, 3 hombres se acercaron por el lado opuesto. Ralph levantó la vista y vio a 2 sacerdotes flanqueando a un anciano con una túnica púrpura, adentrándose lentamente en el callejón. Uno de los sacerdotes tenía el rostro resplandeciente, pero una mirada siniestra en los ojos. El otro, un sacerdote corpulento, empujó al anciano con rudeza. Al pasar junto a Ralph, el corpulento sacerdote lo fulminó con la mirada, como advirtiéndole que se ocupara de sus propios asuntos. Sus fosas nasales se dilataron, con la expresión de una hiena oliendo sangre, mientras empujaba al anciano hacia las sombras del otro extremo del callejón. Tras una breve vacilación, Ralph finalmente se detuvo. Salió del callejón, con la espalda apoyada contra la fría pared de ladrillo, y miró en silencio hacia el callejón. En lo profundo del callejón, un corpulento sacerdote sacaba un bastón de metal adornado con una cruz. Levantó el bastón, con la punta brillando fríamente, y lo presionó contra la garganta del anciano. Te lo advertí, anciano. No deberías quedarte aquí. Ante la amenaza del sacerdote, el anciano de túnica púrpura extendió la mano con calma y apartó con suavidad la afilada cruz, diciendo en tono sereno: parece que de verdad no me oyó, señor. ¿Me contradice? El corpulento sacerdote esbozó una sonrisa siniestra y acercó su bastón, dibujando una fina línea de sangre en el cuello del anciano. Ralph observó la escena desde las sombras y luego confirmó con su observador consciente. Confirmando que entraría en el siguiente mundo de misión alrededor de la medianoche, suspiró suavemente. El anciano en el callejón, frente a la postura asesina del sacerdote, simplemente dijo con una voz firme como la de un roble añejo: creo que cualquiera puede verlo. Nosotros, la tribu de las buenas palabras, permanecemos aquí únicamente para ayudar a los residentes de esta ciudad. ¿Ayudar? Espetó el corpulento sacerdote, salpicando la túnica púrpura del anciano. Ustedes, la tribu de las buenas palabras, no son más que un grupo de paganos que ejercen magia negra y se confabulan con demonios, y aún así intentan actuar como santos delante de mí. Extendió una mano pesada y agarró la barbilla del anciano, mientras con la otra levantaba su bastón de metal. El anciano permaneció inmóvil ante esto, simplemente diciendo con calma: matar a un anciano aliviará tu miedo a enfrentarte al verdadero mal. ¿Quién sabe? Quizás matarlos, paganos, me haga sentir mejor. Los músculos del sacerdote se tensaron, y su bastón se balanceó por el aire. ¡Ah! El látigo, como una serpiente plateada, salió disparado y golpeó la mano del corpulento sacerdote, haciendo girar la cruz de metal y perforando el suelo helado. El corpulento sacerdote retrocedió 2 pasos, con la mirada perdida en su dedo índice amputado, salpicando sangre sobre la nieve. Oh, lo siento mucho. Ralph blandió el mango del látigo y entró en el callejón. Iba a tirarte el bastón, pero últimamente lo he estado usando con tipos muy grandes, así que parece que no acierto mucho. Deteniéndose y apoyándose ligeramente en la pared del callejón, Ralph continuó con sarcasmo: ¿cómo está tu dedo? ¿Quieres que llame a un curandero? Gimió el corpulento sacerdote, agarrándose el dedo amputado. ¿Quién demonios tiene dedos todavía?
preguntó Ralph, sonriendo, señalando al sacerdote con la punta del dedo y diciendo: cuidado con lo que dices, sacerdote. Curvó ligeramente la punta ensangrentada del látigo. No creo que al viejo Dios le guste oír a los clérigos maldecir. El corpulento sacerdote, con el rostro desencajado, rechinó los dientes al mirar a su aturdido compañero calvo a su lado. Rugió furioso. Mata a ese bastardo. El sacerdote calvo se quedó atónito un instante, luego su expresión se endureció. Con un movimiento del brazo, una daga afilada se deslizó de su manga, la hoja helada girando en un arco frío en su palma. Interesante. Ralph esquivó la hoja con un salto hábil. ¿Un sacerdote llevando algo así? Ese tipo de movimiento hábil, solo he visto ladrones profesionales. Al terminar sus palabras, la mano derecha de Ralph, que sostenía el látigo, volvió a blandirla, y el sonido del aire rasgando el aire resonó de nuevo desde el callejón. Un globo ocular, desgarrado por los nervios y la carne, fue arrancado por la hoja del látigo y se estrelló contra la fría pared de piedra. El sacerdote calvo cayó de rodillas, aullando de dolor. Entonces, la alta figura de Ralph envolvió al aterrorizado pastor. Lo miró con tristeza y dijo lentamente: ahora, ayúdalo a levantarse. Luego regresa a tu iglesia. No molestes más a este anciano y a su compañero. El corpulento sacerdote, impactado por la gélida mirada de Ralph, quedó tan conmocionado que ignoró el dolor. Se apresuró a arrastrar al hombre calvo, que aún gemía, a su lado y huyó rápidamente del callejón. Después de que ambos huyeran, el anciano de túnica púrpura se sacudió las virutas de hielo de la túnica, dio un paso al frente con una sonrisa y dijo: la violencia no es necesaria. Pero sin duda es efectiva. El anciano asintió levemente hacia Ralph, diciendo agradecido: gracias por su amabilidad, señor. Soy un anciano de la tribu Kodia Ilanyan, que actualmente se encuentra en esta ciudad para ofrecer ayuda. Ralph sonrió al ver su actitud. Bueno, es un placer conocerlo, anciano. Aunque esos sacerdotes son unos completos bastardos, debería hacerles caso. También le sugiero que se lleve a sus compañeros y a su gente y abandone esta ciudad lo antes posible. El anciano de túnica púrpura negó con la cabeza y dijo con desaliento: hemos venido a ayudar a esta ciudad infestada de demonios y a su gente. ¿Cómo podemos irnos antes de que hayamos resuelto por completo el problema de los demonios que atacan esta ciudad? Entonces, el anciano volvió a sonreír cálidamente, extendió la mano y le dijo con entusiasmo a Ralph: sígueme, por favor. Con gusto te presentaré a mi gente y nuestro alojamiento temporal. Ralph frunció los labios al oír esto y siguió rápidamente los pasos del anciano. ¿Cuántos sois ahora?, preguntó Ralph con impotencia, mirando al sol brillante. 11. Pero insisto en que somos 12. El tono del anciano permaneció tranquilo, pero un atisbo de preocupación se asomó en sus palabras. Falta uno de nosotros, asintió Ralph, y luego siguió al anciano en silencio. Al bordear los estrechos callejones, su vista se amplió de repente, y lo que apareció ante sus ojos fue una gran y antigua casa de piedra. Aquí es donde nos alojaremos por ahora, dijo el anciano con una sonrisa. Pasen y conozcan a mis compañeros. Quizás también tengamos provisiones para entretenerlos y agradecerles. La fría puerta de madera se cerró de golpe tras Ralph. Dentro de la casa de piedra del clan Liangian, el viento invernal y la luz del sol quedaban bloqueados por gruesos muros de piedra. El crepitar del fuego en la chimenea y el tenue resplandor de las velas dispersas en el suelo disipaban la penumbra. Varias figuras con túnicas azul grisáceas estaban sentadas en el centro de la habitación, con los rostros proyectados por la luz de las velas, como sombras parpadeantes. En cuanto se abrió la puerta de madera, todos se giraron para mirar, algunos incluso poniendo las manos en los cortos bastones que llevaban a la cintura. Recuerde la poderosa página web de novelas taiwanesas, H55G5. 5 o 5, para obtener las actualizaciones de capítulos más rápidas. Anciano. Un apuesto joven de piel oscura se levantó primero, y sus hombros tensos se relajaron repentinamente al ver al anciano. Estamos muy preocupados por usted, dijo, dando un paso adelante rápidamente, con el ceño fruncido. Sigo pensando que es demasiado peligroso salir a estas horas. El anciano sonrió, le dio una palmadita en el hombro al joven con su mano delgada y dijo: nunca es tarde para ayudar a los que sufren. Giró ligeramente el cuerpo para dejar paso a Ralph, extendió la mano y dijo: de hecho, gracias a este caballero el pastor de la iglesia ya no me molestó. Aunque sus buenas obras puedan causarle muchos problemas en el futuro.
Al oír esto, el joven miró a Ralph con sorpresa y dijo con tono inseguro. Estoy muy agradecido por su ayuda al anciano. Pero usted no. ¿Un conflicto con esos pastores de la iglesia? Este último, rascándose el pelo castaño desordenado, levantó la mano con indiferencia y dijo. Mucho gusto. Al ver esto, el anciano rió entre dientes y negó con la cabeza, con la mirada fija en la luz parpadeante de la vela, como si estuviera un poco emocionado. Estos jóvenes siempre creen que las palabras son más poderosas que las acciones. Creo que aún les falta experiencia para afrontar las cosas. Los labios de Ralph se curvaron ligeramente, revelando una sonrisa relajada. Miró al grupo de personas que lo miraban con amabilidad y dijo. Lo sé, son de la tribu de las buenas palabras, ¿verdad? La comunicación es su especialidad. Pero a veces, la comunicación no se limita a las palabras. Cuando Ralph terminó de hablar, la mirada del joven de las buenas palabras se congeló por un instante y luego preguntó sorprendido. ¿Nos entiendes? Ralph asintió en silencio, cruzó las losas irregulares y se dirigió a la ventana de piedra. Acarició la pared moteada con sus dedos ásperos y luego miró por la ventana el sol que comenzaba a asomarse en el horizonte. Mi familia, en el pasado, tuvo estrechos vínculos con su tribu Liangian. Hizo una pausa, una sonrisa nostálgica se dibujó en la comisura de sus labios y luego continuó. Aunque mi padre se peleó con un miembro de la tribu Liangian, su relación es realmente buena. El joven frunció el ceño al oír esto y preguntó con incredulidad. ¿Pelea? No creo que la verdadera gente de Liangian apruebe la violencia. Ralph extendió las manos con impotencia, y una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. Su mirada estaba un poco vaga, y sus pensamientos parecían haber regresado a la escena de aquel año. Tu gente golpeó a mi padre. Recuerdo que parecían tener un desacuerdo sobre tu cultura tradicional en aquella época. Mi padre quería convencerte de que registrarás en libros el conocimiento y la historia transmitidos oralmente. Pero tu gente no quería hacerlo, hasta que llegaron al punto de la pelea. En ese momento, el anciano rió entre dientes y dio un paso al frente, con una suave sonrisa en su rostro arrugado, diciendo. Ah, ¿en serio? En cuanto a la forma de herencia del conocimiento, nuestra tribu de Liangian es, sin duda, muy obstinada en aferrarse a la tradición. La historia está viva, y el papel está muerto. La información registrada en objetos inanimados, incluso si se transmite, algún día será malinterpretada por la gente para satisfacer sus propios deseos egoístas. Ralph negó levemente con la cabeza, con un atisbo de emoción en los ojos, y dijo. Quizás tengas algo de razón. Pero créeme, en el futuro, esta tradición tuya será definitivamente eliminada por la historia. El anciano no discutió, asintió amablemente y continuó preguntando. ¿Necesitas algo de comer? Todavía tenemos algo. Ralph volvió a mirar el sol por la ventana, calculando el tiempo en silencio. Agitó la mano lentamente, en voz baja y brusca. No, gracias. Tengo algunas preguntas. Sé que ustedes, los Liangian, son un pueblo nómada sin un lugar fijo donde vivir. Pero quedarse en esta ciudad en este momento, solo para ayudar a esos residentes que no distinguen entre el bien y el mal. El riesgo que corres es demasiado grande. Algunos lugareños, incluso esos bastardos de la iglesia, creen que has atraído a esas criaturas de la noche y demonios. Tras oír esto, el joven de la tribu Liangian dijo con seriedad. Es un rumor difundido por la iglesia. Han estado usando este método habitual para engañar a la gente y encontrar inocentes como chivos expiatorios. Y según nuestra investigación, es muy probable que la iglesia y el nuevo obispo hayan traído aquí a los secuaces demoníacos de Drácula. Ralph miró a su alrededor, a la luz de las velas en la habitación, y preguntó pensativo. ¿En serio? Escuché la noticia en la taberna. Se decía que la iglesia quemó viva a la esposa de Drácula. El anciano asintió y dijo con pesar. Según nuestros registros, Drácula no ha tenido ningún conflicto con el mundo humano desde hace mucho tiempo. También indagamos sobre la mujer que murió quemada. En su pueblo natal, la aldea Lutú, algunos la maldicen y abusan de ella por miedo a la violencia de la iglesia. Pero todavía hay gente valiente que dice que es muy buena persona, una buena doctora y que nunca ha tenido contacto con la magia negra ni con personas malvadas. Ralph negó con la cabeza al oír esto. Creo que el hecho de que se haya casado con ese viejo vampiro Drácula ya es bastante malo. En serio, anciano. Sé que todos son buenas personas, pero debido a sus diferentes doctrinas, la iglesia tarde o temprano encontrará todo tipo de razones para incriminarlos y excluirlos. El exilio, es simplemente el castigo más leve.
Para colmo, incluso podrían incitar a la gente a atacarlos con el pretexto de expulsar a los herejes. Esto ha sucedido innumerables veces en la historia, así que no te quedes aquí, vete en cuanto puedas. Tras oír esto, el anciano pareció un poco deprimido. Se acercó a una caja de madera cercana y se sentó, luego dijo lentamente. No hay orden en esta ciudad ahora. No hay suficientes médicos ni asistencia material. Si de verdad entiendes a la gente de Liangyan, entonces deberías entender que nunca dejaremos morir a esta gente. Al ver esto, el joven de la tribu Liangyan pensó un momento y luego aconsejó con suavidad. Anciano, no está de más hablar más con él. El anciano guardó silencio un momento, luego levantó la cabeza y miró a Ralph. En los registros de nuestra tribu Liangyan, hay una profecía sobre esta ciudad. Pero para ser más precisos, es más bien una historia. La expresión de Ralph se torció sutilmente al oír esto, y su tono se tornó aún más impotente. Ah, genial. Me encantan las profecías. La mirada del anciano se dirigió al fuego parpadeante de la casa, y su voz, baja y pausada, continuó. Según la historia, un salvador duerme bajo tierra en esta ciudad de Greyhead. Un guerrero que solo despertará cuando caiga a la oscuridad. Ralph y el joven de la tribu Liangyan a su lado se miraron, y una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. He oído hablar de esto, la profecía del guerrero durmiente. Parece que bastante gente en la ciudad también lo cree. Todavía esperan que algún guerrero se levante de su tumba y acabe con todos los demonios. El joven de la tribu de las buenas palabras frunció el ceño, aparentemente disgustado con la actitud de Ralph, y preguntó con tristeza. ¿Crees que entiendes estas leyendas y sus profundos significados mejor que nosotros? Ralph guardó silencio un momento, luego se abrió el abrigo, revelando el emblema de su camisa. Soy de la familia Belmont. La sala quedó en silencio. Los miembros de la tribu de las buenas palabras parecieron sorprendidos, pero el anciano asintió, como era de esperar. Tengo algunas conjeturas sobre esto, después de todo, hay muy poca gente que pueda usar un látigo como arma con técnicas tan hábiles. Pero no esperaba, que realmente pertenecen a la silenciosa familia de cazadores de demonios de Belmont. Ralph miró a todos en la sala y continuó. Sé que su tribu Liangyan viaja por todo el mundo, transmitiendo historia y conocimiento de boca en boca. También sé que muchos de ustedes tienen algún conocimiento de magia. Así que sobre la profecía, puede que tengan algo que decir. Pero no pueden ignorar la realidad, que es mucho más real que esas profecías. El joven de la tribu Liangyan murmuró con incredulidad. Familia Belmont, escuché que desaparecieron hace mucho tiempo. Ralph curvó la comisura de sus labios con humor autocrítico, revelando una sonrisa impotente. Entonces lo que están viendo ahora es lo último de Belmont. Pero, nada de eso importa ahora mismo. Apretó los puños y dijo en voz baja. La cuestión es, ¿de verdad creen que un cadáver que ha estado pudriéndose bajo tierra durante cientos de años puede salvar esta ciudad? El anciano levantó ligeramente la vista y dijo con voz ronca. Hemos enviado a alguien que busque al guerrero profetizado. Ralph levantó la cabeza y dijo con comprensión. Entiendo. Parece que esa persona es el miembro de la tribu desaparecido que mencionaste antes. El anciano asintió con expresión sombría. Sí, él es mi nieto. Hace poco, él siguió las pistas que investigábamos y fue al cementerio en busca de una cripta con la estatua de un ángel. ¿Pero aún no ha regresado? Los ojos de Ralph se oscurecieron, con un atisbo de cansancio entre las cejas. He oído que el señor local murió luchando contra los demonios hace mucho tiempo. No tienes aliados de confianza en esta ciudad, y la iglesia está difundiendo rumores para convertirte en el chivo expiatorio. Sigue mi consejo, busca algo de comer y beber, y vete en cuanto estés satisfecho. La gente buena rara vez recibe recompensas en este mundo. No malgastes tu vida en un lugar como este. El anciano escuchó en silencio. Tras un momento de silencio, una suave sonrisa regresó a su rostro. No estamos exentos de miedo, Belmont. Pero más que temer a la muerte, tememos no vivir plenamente. Ralph apretó los puños. Las venas de su frente se le marcaban con fuerza a la luz de las velas. Deja de decir tonterías. Váyanse ahora, yo también voy a estar en serios problemas y no tengo energía para ayudar. En ese momento, la fría voz mecánica del observador resonó repentinamente desde la conciencia de Ralph. Se ha detectado que el investigador Ralph Belmont ha entrado en contacto con pistas para la misión principal del mundo original. Se ha completado la identificación del cuerpo principal del mundo actual. Castlevania. Legends. Misión principal, fase 1.
Encontrar al profeta en las catacumbas de Ciudad Greygate. Recompensa de la misión. 1000 puntos, tasa de exploración del núcleo mundial más 10%. Misión secundaria. Encontrar a los miembros desaparecidos de la tribu Liangian. Recompensa de la misión. 300 puntos. Pista 1. Debido a que la misión principal se activó en el mundo original, el investigador no podrá ingresar a otros mundos de misión antes de que la tasa de exploración del núcleo mundial alcance el 100%. Pista 2. Cuando la tasa de exploración del núcleo mundial original del investigador alcance el 100%, avance se desbloquearán los permisos. Sugerencia 3. Después de que el investigador del mundo original actual esté de acuerdo, los investigadores con los mismos permisos intermedios pueden seleccionar el mundo actual como el mundo de misión para la cooperación. El sol se puso, sus rayos, ahora desvaneciéndose tras el calor del mediodía, se inclinaban sobre el cementerio nevado. Las ramas retorcidas de los árboles marchitos se mecían con el viento gélido, proyectando sombras amenazantes. Ralph se arrebujó en su gran capa, escudriñando el entorno con cautela bajo la capucha. Este libro se publicó originalmente en Taiwan Novel Network, una potente herramienta para rastrear novelas. Léalo cuando y donde quiera, sin errores ni capítulos desordenados. Se apresuró por las calles destartaladas, evitando a los carroñeros y refugiados dispersos, y se dirigió al cementerio. Según los ancianos, el último destino de su nieto debería ser el mausoleo con la estatua del ángel en el cementerio, murmuró Ralph para sí mismo, mientras su mente resonaba con las notificaciones del observador. El investigador detectado se encuentra actualmente en una misión. El escudo mundial está activado, la comunicación no está disponible. El investigador Linke solicita usar el mundo actual como mundo de la misión. ¿Aceptas? El investigador Asaka solicita, el investigador Gus, no te preocupes, espera un momento, murmuró Ralph en voz baja mientras entraba en el cementerio desierto. Maldita sea. ¿Por qué no puedo usar esa función de comunicación durante una misión? Examinó la zona, deteniéndose finalmente ante un mausoleo con una estatua de ángel. Tras quitarse la capucha y comprobar su entorno, Ralph respondió a las incesantes notificaciones en su mente. De acuerdo, aceptado, todo aceptado. No me sigas dando vueltas. Al terminar de hablar, 3 luces blancas difusas aparecieron a su lado. Entonces, dentro del resplandor, las figuras de Linke, Asaka y Gus se solidificaron gradualmente. Ralph. Parece que esta vez estás en apuros. Sintiendo el frío en el aire, Linke tiró suavemente de la gruesa bufanda roja oscura que llevaba atada al cuello y respiró hondo. Esta vez, llevaba una cazadora negra holgada, con el logo de SPW estampado en letras blancas en la parte superior del brazo. Su cazadora negra se mecía ligeramente en el frío del cementerio. Linke, con las manos metidas en los bolsillos, habló con calma. Estaba contactando con Gus y los demás, preparándonos para entrar juntos en el siguiente mundo de misiones. Pero inesperadamente, mientras te contactaba, recibí una notificación del observador. Has activado la misión principal en tu mundo original. Como si supieran que el mundo de Ralph seguía siendo invierno, la vestimenta de todos había cambiado significativamente desde su última aparición. Asaka miró a Ralph, algo deprimido, y preguntó con curiosidad. Señor Ralph, ¿cómo demonios lo hizo? ¿Consiguió activar la misión principal en su mundo original tan rápido? Si Linke no hubiera notado la indicación del observador y nos hubiera notificado, podríamos haber perdido la oportunidad de usar su mundo como mundo de misiones. Se frotó las manos, ligeramente frías. No sabía qué se había metido bajo su grueso abrigo, pero ahora parecía un poco regordeta. Gus se bajó la gruesa capa negra. Su rostro parecía más maduro que hacía un mes. Miró a la multitud, sonrió levemente y dijo: parecen demasiado relajados, ¿verdad? ¿No se supone que debemos estar atentos en estos mundos de misiones? En general, deberíamos ser cautelosos. Linke recorrió con la mirada el sombrío cementerio en el que se encontraban y se volvió hacia Ralph. Pero esta vez tenemos un guía que conoce las condiciones locales. Comparado con aparecer en territorio desconocido sin saber nada antes, esto es mucho mejor. Ralph negó con la cabeza con impotencia. No creo que meterlos en este lío sea buena idea. Señaló el mausoleo que tenía detrás. Se acaba el tiempo, hablemos sobre la marcha. Les explicaré la situación con detalle. Intercambiaron una mirada y comenzaron a caminar por la nieve hacia el mausoleo. El suelo helado crujió bajo sus pies. A medida que oscurecía, las sombras del cementerio se hicieron más profundas, como si observaran en silencio a los visitantes no invitados.
Al entrar en el frío mausoleo de piedra, sus pasos resonaron en la cámara vacía. Colosales estatuas de caballeros se alineaban a los lados de la espaciosa habitación, y en la cámara más interna, un sarcófago intrincadamente tallado se alzaba en el centro. Asaka sacó una linterna compacta de su grueso abrigo. El haz brillante atravesó al instante el oscuro mausoleo, iluminando el polvo circundante. ¿Así que realmente existe un vampiro llamado Drácula en este mundo? Y como su esposa fue quemada por bruja por la iglesia, invocó a los demonios del infierno y declaró la guerra a la humanidad. Y vamos a registrar este lugar en busca de un salvador que pueda enfrentarse a él, como predijo la profecía. Gus resumió el relato de Ralph con una mirada de incredulidad, luego contempló el mausoleo con asombro. Ralph se rascó el pelo castaño con fastidio. Por eso digo que elegir mi mundo como tu mundo de búsqueda podría no ser buena idea. Caminó hacia el ataúd principal de la tumba y empujó con fuerza la pesada tapa de piedra. Una hedora descomposición lo golpeó de inmediato. Perdón, no quería interrumpir, dijo Ralph con insinceridad, tapándose la nariz mientras miraba dentro. Gus también se inclinó para observar más de cerca los huesos en descomposición dentro del ataúd, con la boca ligeramente torcida al decir: Hola, tío Ralph. La misión principal esta vez es encontrar al profeta en las catacumbas. ¿Vamos a ser saqueadores de tumbas ahora? Si no fuera por la misión del observador, ¿quién querría hurgar en los ataúdes de estos ancianos? Dijo Ralph malhumorado, luego abrió los ojos como platos para enfatizar. Y solo tengo 29 años. ¿De verdad vas a seguir llamándome tío? Asaka dijo con aún más sorpresa, iluminando con su linterna el rostro curtido de Ralph. La luz cegadora tensó de inmediato la expresión de Ralph, mientras Asaka se apartaba tímidamente. Luego, mirando a Linke, quien decía tener 26 años pero aparentaba solo 18, no pudo evitar suspirar. Escuché de Linke que el poder del Kigon de Onda también puede retrasar el envejecimiento, pero fuiste demasiado perezoso y te molestaste en aprenderlo antes. Señor Ralph, quizás debería aprender Kigon de Onda con Linke, perezoso. Ja. Tú eres el que ha estado hablando mal de mí a mis espaldas, ¿verdad? Ralph lo oyó y señaló a Linke. Linke no respondió. Estaba examinando cuidadosamente los relieves de la pared y dijo pensativo: Ralph, viniste aquí para encontrar la entrada a las catacumbas mencionadas en la misión principal, ¿verdad? Sus dedos recorrieron suavemente las grietas de la pared de piedra. Cuando abriste el sarcófago en la tribuna principal hace un momento, ¿sospechabas que había un pasadizo secreto debajo? Ralph frunció los labios al ver que había llevado el tema al grano. No del todo. Se volvió hacia la multitud, con expresión seria. ¿Recuerdan lo que les acabo de decir sobre esas criaturas de la noche oscura, el poder de la iglesia y la situación actual de esta ciudad? La tribu de las buenas palabras, actualmente estacionada en la ciudad, quiere ayudar a los residentes de la invasión de las criaturas de la noche oscura. Y además, algunas acciones prácticas dentro de sus posibilidades. El nieto de su mayor también intentó usar profecías absurdas para correr a este cementerio subterráneo en busca de algún guerrero profético que pudiera salvar la ciudad. Hasta que nunca envió noticias. Ralph suspiró y se pellizcó la frente con los dedos. Al principio, no quería involucrarme en este asunto porque estaba a punto de entrar en el mundo de las misiones. Pero como la misión principal y la secundaria se activaron, acepté ayudar al anciano indefenso a encontrar a su nieto. Los demonios del infierno y algunas criaturas oscuras vienen a masacrar a los residentes restantes de esta ciudad cada noche. Y la iglesia quiere culpar a los de las buenas palabras que quieren ayudarlos. Dijo Ralph con una mirada baja y algo de disgusto. Debo encontrar al joven de las buenas palabras antes del anochecer. Incluso un cadáver bastará para convencerlos de que se vayan, si no, esos idiotas los quemarán vivos bajo la instigación de la iglesia. Linke entrecerró los ojos. Liberar una cacería de brujas en un mundo medieval donde los poderes sobrenaturales y los demonios realmente existen, ya veo. Tu objetivo no entra en conflicto con la misión principal, así que puedo ayudarte. Pero si se trata de lidiar con esas criaturas de la noche que mencionaste, no me pondría en peligro a menos que sea parte de nuestra misión principal y el riesgo no sea excesivo. Y les aconsejaría lo mismo a Asaka y Guts. Al escuchar la declaración de Linke, Ralph esbozó una sonrisa cómplice y se encogió de hombros. Es lo mismo que yo decía. Después de todo, no eres de este mundo. No hay necesidad de involucrarse en nada fuera de la misión. Y, sinceramente, si no fuera porque el clan Liangian tiene alguna conexión con mi familia, no querría involucrarme en esto. Oigan. Miren esto.
Gritó Guts de repente a la multitud mientras Linke y Ralph hablaban. Estaba de pie detrás del sarcófago de la tumba principal que Ralph había abierto antes, señalando una rejilla de ventilación oculta en la pared que descendía en diagonal. Hay un pasadizo aquí abajo. Ralph se apresuró a avanzar, con un destello de alegría en los ojos. Bien hecho. Parece que tienes talento para saquear tumbas. Le dio una palmadita firme en el hombro a Gus y se inclinó para examinar el estrecho pasaje que descendía en diagonal. Ojalá podamos encontrarnos antes del atardecer. En lo profundo del mausoleo, el pasadizo secreto inclinado estaba sumido en la oscuridad. Sus lisas paredes de piedra brillaban fríamente a la luz de la linterna de Asaka. Tras examinar cuidadosamente el estrecho pasadizo y confirmar que solo cabía una persona, Ralph saltó y se deslizó primero. Linke hizo un gesto a los dos hombres que estaban detrás de él y lo imitó. Gus y Asaka, linterna en mano, lo imitaron, y los cuatro se deslizaron hacia la pequeña cámara bajo el pasadizo. Este lugar es un poco estrecho, susurró Gus, frunciendo el ceño y sorbiendo por la nariz. La cámara parecía un pasillo. Su olor rancio se mezclaba con el polvo que se levantaba al deslizarse, llenando todo el espacio. Asaka levantó la linterna y el polvo danzante en el haz se hizo visible de inmediato. Tanto polvo, hacía tiempo que nadie había estado aquí, susurró. Gus se giró y extendió dos dedos hacia el pasadizo por el que se habían deslizado. Tras palparlo un instante, exhaló. Aunque hay polvo, al menos hay buena ventilación. Linke se agachó, escudriñando el suelo con la mirada. Asaka, mira, dijo, señalando el suelo de ladrillo que tenía delante, a Asaka, que se sacudía el polvo del pelo rubio. Asaka, al oírlo, encendió de inmediato su linterna. Varias huellas claras emergieron del polvo. Esto es, los ojos de Asaka se abrieron de par en par, sorprendido. Linke se levantó lentamente. Parece que alguien ha estado aquí últimamente. Y probablemente sea el nieto del anciano que mencionaste, Ralph. Ralph, de pie cerca, retiraba una antorcha intacta y apagada de la pared del pasillo secreto. Se inclinó para oler la antorcha, luego se giró y dijo al grupo. Si hubieran entrado por casualidad, no habrían usado aceite nuevo para hacer una antorcha de repuesto. Un destello de luz blanca brilló en la mano de Ralph, y un encendedor de metal plateado apareció en su palma. Con un clic, una llama azul se disparó, encendiendo la antorcha. La llama danzante iluminó al instante toda la habitación. Mientras Ralph observaba al grupo, sosteniendo la antorcha, se encontró con la mirada sorprendida de Linke. Oye, dijo Ralph con un dejo de insatisfacción. Soy un investigador experimentado, después de todo, he viajado por muchos mundos. No me confundirás con un paleto medieval, ¿verdad? Linke simplemente parpadeó y señaló al suelo. Solo digo que, si estas huellas son las dejadas por el pueblo Liangyan mencionado en la misión secundaria, junto con la información que proporcionaste antes. Hizo una pausa. Entonces, a juzgar por los detalles de estas huellas, es probable que estemos buscando a ella, no a él. Guts, que golpeaba los extraños tubos de hierro en los pilares de piedra, se giró. ¿Estás diciendo que buscamos a una mujer disfrazada de hombre? Su tono se volvió un poco extraño. Solía pensar que era extraño, pero no esperaba encontrarlo tan a menudo, como si recordara algo. La expresión de Guts se tornó visiblemente incómoda al hablar. Asaka, de repente, comprendió. Así que es así. Entonces buscamos a la nieta, no al nieto. Linke se giró para mirar a Asaka, que la llevaba una cabeza, asintió y dijo afirmativamente. Sigo haciendo mi trabajo de detective y no me equivocaré en este tipo de juicio. Ralph, a lo lejos, sostenía una linterna en una mano, se acariciaba la barbilla con la otra y dijo pensativo. ¿Nieta? No me extraña que el anciano, que se mantuvo tranquilo ante la amenaza del sacerdote, mostrara una expresión tan preocupada. Entonces, alzó la linterna y gritó hacia las profundidades del pasillo. Oigan. ¿Hay alguien ahí? Su voz resonó en el pasadizo secreto, asustando tanto a Asaka que se estremeció y casi perdió la linterna. Señor Ralph. Asaka arqueó las cejas y exclamó. Estamos en una cámara secreta en las catacumbas. No grites tan de repente. ¿Y si despertamos a un zombi dormido? Sería un desastre. Linke, de pie junto a ella, oyó esto y preguntó con curiosidad. ¿Otra vez zombis? ¿Te impresionan tanto? ¿Has experimentado alguna vez mundos de misión relacionados con zombis? Al oír la pregunta de Linke, Asaka se dio cuenta de que sus quejas eran casi tan fuertes como las de Ralph. Negó con la cabeza con torpeza, diciendo con resentimiento. No quiero recordar ese terrible mundo de misión.
Para nada. Oye, llevaba tiempo queriendo preguntarte esto. Gus intervino de repente, golpeando las tuberías de metal de la pared con los dedos. ¿Son estas tuberías de metal calientes comunes en este mundo? Ralph se giró y se acercó tras escuchar la pregunta de Gus, extendiendo la mano con cautela para tocar la tubería metálica caliente. ¿De verdad está caliente? Frunció el ceño. Link ladeó ligeramente la cabeza y dijo con un dejo de duda. Usamos la función de comunicación antes para hablar brevemente de la situación en nuestros respectivos mundos. Su voz se oyó con especial claridad en el estrecho pasaje. Si no recuerdo mal, tu mundo, Ralph, es equivalente a la Europa del siglo XV, que corresponde al período histórico de mi mundo y el de Asaka. Observó la tubería que se extendía bajo tierra, entrecerrando ligeramente los ojos. La productividad de esta época no es suficiente para instalar calefacción en el pasadizo secreto de la tumba, ¿verdad? La expresión de Ralph también se tornó seria. La luz de la antorcha proyectó una sombra vacilante en su rostro. Parece que solo podemos averiguarlo si seguimos bajando. Luego miró la escalera de caracol al final de la cámara. Todos descendieron lentamente por la tenue escalera de caracol. Ralph caminaba delante, con la antorcha en alto, y las llamas proyectaban su sombra hacia afuera. Basta, Link miró a su alrededor, con expresión aprensiva. Este entorno, me recuerda a un mundo como Dark Souls, dijo Asaka, sosteniendo una linterna en alto a su lado. Al oír esto, se tocó la mejilla con los dedos de la mano libre, desconcertada. ¿Es el mundo de la misión de antes? Inclinó la cabeza, pensando. En cuanto al entorno, sí que se parece a esa prisión. Pero al menos aquí está mucho más limpio que esa prisión llena de zombies y ratas. Gus apoyó la mano con inquietud en la empuñadura del espadón que tenía detrás y preguntó con cautela. Tío Ralph, mencionaste antes que un ejército demoníaco estaba atacando la ciudad, ¿verdad? ¿Tendremos que luchar contra monstruos como los que enfrentamos la última vez? Su expresión se ensombreció. Aunque he entrenado específicamente con esa función mejorada y he progresado muchísimo, si vuelvo a encontrarme con monstruos como esos, no te preocupes, Ralph, que caminaba delante, se giró y le aseguró. Los demonios de este mundo no son tan escandalosos. Por lo que he visto, el más grande tiene el tamaño de 2 caballos juntos. Y su estructura corporal y fuerza están dentro del rango normal de las criaturas. No serán como el monstruo de la última vez, que estaba tan malherido y aún así logró defenderse. Mientras todos charlaban, finalmente llegaron al final de las escaleras. Iluminadas por la linterna de Asaka y la de Ralph, las huellas que se adentraban en el suelo volvieron a ser claras. Todos asintieron y avanzaron con cautela. Pero justo cuando Ralph dio unos pasos, el suelo tembló levemente. ¡Cuidado!, gritó Ralph, y la mampostería bajo sus pies se derrumbó con un fuerte estruendo. Ralph saltó hacia adelante, mientras que Link y los otros dos retrocedieron al instante. Un enorme pozo se había derrumbado donde estaban. La mampostería se desplomó, perforando incluso el suelo, creando un estruendo continuo. Asaka se puso de pie con cautela. El haz de luz de su linterna temblaba al iluminar el pozo. Estuvo a punto de caer, dijo presa del pánico. Una caída desde esta altura seguramente habría causado heridas graves que requieren curación. Al otro lado del pozo, Ralph se agachó firmemente en el suelo, exhaló suavemente y sonrió. Supongo que soy tan sensible como un gato. Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, el suelo de la habitación comenzó a derrumbarse. Las expresiones de todos se congelaron al instante. Ralph solo tuvo tiempo de proferir una maldición, joder. En medio del rugido de la mampostería desmoronándose, todos se desplomaron con el suelo, destrozando el suelo y hundiéndose aún más en la oscuridad. La reaparición de ayer. Burbujas onduladas. El grito sordo de Link que resonó por la tumba en el instante en que el suelo se derrumbó. Levantó la mano derecha y una energía ondulante dorada se concentró en su palma. Una burbuja dorada, del tamaño de una rueda, emergió de la nada, adhiriéndose a su palma. Simultáneamente, su mano izquierda arrancó rápidamente el pañuelo rojo oscuro de su cuello. Por favor, recuerden la colección completa de libros de Taiwan Novel Network, 5 y 5 5 55 C5 1 cuarto 5 E5, y disfruten de las últimas actualizaciones de los capítulos. El pañuelo, imbuido de energía ondulante, se retorcía como un ser vivo, sus bordes brillaban con pequeños puntos dorados. Se envolvió con precisión alrededor de las cinturas de Asaka y Guts, quienes estaban de pie junto a él.
Impulsados por el pañuelo, los tres, usando la flotabilidad de la burbuja dorada para frenar su descenso, descendieron por el pozo derrumbado. Al aterrizar con gracia en el suelo, aparecieron ondas en la superficie de la burbuja dorada antes de disiparse lentamente. ¡Bum! En otro lugar, con el suelo derrumbándose y sin apoyo, Ralph se desplomó, levantando una nube de polvo. Cuando Linke y los demás aterrizaron con suavidad, vieron sus piernas bien abiertas, sus rodillas temblando ligeramente, pero mantenía un equilibrio perfecto, incluso con la antorcha firmemente sujeta. Sin embargo, al enderezar la espalda lentamente, los músculos de su rostro comenzaron a contraerse de forma antinatural. «Oye, ¿estás bien después de caer desde tal altura?», preguntó Linke, algo avergonzado, al observar su postura de cangrejo. Ralph forzó una sonrisa. «Estoy perfectamente bien», dijo, exhalando un suspiro de alivio. Entonces, cuando las ondas doradas volvieron a fluir, la bufanda roja oscura se desenrolló, como si cobrara vida, deslizándose de las cinturas de Guts y Asaka y envolviéndose en el brazo de Linke. «Odio este tipo de lugar. El suelo se derrumba constantemente y hay tantas trampas, me trae malos recuerdos». Linke se sacudió el polvo de su cazadora negra y miró a su alrededor con el ceño fruncido. Asaka se agachó para recoger la linterna caída. La cubierta de cristal frontal se había agrietado como una telaraña, pero el haz de luz seguía ardiendo con tenacidad. Se alisó el dobladillo de su abrigo, arrugado por la bufanda, y sus ojos azules brillaron con curiosidad. «Linke, ¿ese también era el poder de las ondas?». Linke, al oír su pregunta, tiró de la bufanda que llevaba en el brazo, y la tela roja oscura adquirió un brillo único a la luz del fuego. ¿Recuerdas la técnica de manipulación de la enredadera que usé cuando nos llevaban los cuervos en nuestro anterior mundo de misión? Esta bufanda está tejida con un material especial que conduce la energía de las olas extremadamente bien. Es una excelente opción tanto para la defensa como, hasta cierto punto, para el combate. Volvió la mirada hacia Guts y continuó. «De hecho, preparé la misma bufanda como regalo para ti y Asaka, que están empezando a aprender sobre la energía de las olas. Te la daré más tarde, cuando estemos en un entorno más seguro». Asaka juntó las manos. Sus ojos azules brillaron con fuerza, como si estuvieran llenos de estrellas. «¿Un regalo?», preguntó con anticipación. «¿Es la misma bufanda?». «Estoy tan emocionada». Guts se rascó la mejilla con un dedo áspero, aparentemente un poco avergonzado. Luego, tras una mirada cautelosa al sombrío entorno en el que se habían sumido, dijo, casi sin palabras: «Regalos. Ahora no parece el momento de hablar de eso, ¿verdad?». Ralph, de pie cerca, estiró sus piernas aún temblorosas. Al oír la conversación, se señaló a sí mismo y preguntó: «¿Y yo qué?». «Por supuesto, también hay un regalo para ti». Linke levantó los brazos en una pose curiosa y pensativa, y luego se dio un ligero golpecito en la frente con el dedo índice. «Debido a las similitudes históricas entre nuestros mundos, he preparado especialmente para ti documentos históricos de tapa dura, del siglo XV al XXI. Para alguien de esta época, serían invaluables». Pero al enterarse de que Linke le iba a dar una pila de libros, la expresión de Ralph se ensombreció al instante. «Siento que me tratan de forma diferente», Linke miró a Ralph, con el rostro ensombrecido y quejoso, algo desconcertado. «¿No quieres aprender Amon? Esta bufanda es un accesorio para Amon, no la necesitarás para nada». Al oír el tono tranquilo de Linke, Ralph torció la boca y se le tensó la expresión. Pero justo cuando estaba a punto de continuar, un sonido inusual estalló de repente. «Cici». Un repentino sonido eléctrico interrumpió la conversación. El nivel más bajo de la tumba donde habían caído era extremadamente espacioso. La estructura parecía ser un vasto corredor sostenido por numerosos pilares de piedra que se extendía en la distancia. El repentino sonido eléctrico provenía de los pilares de piedra a ambos lados. Al observarlos más de cerca, descubrieron que estos pilares tenían incrustaciones de numerosos dispositivos de latón y vidrio que parecían luces eléctricas. Al acercarse, estas luces emitían un tenue resplandor azul, que se hacía cada vez más intenso. La luz azul se intensificó gradualmente, extendiéndose por el aire como la llama de una vela. Asaka tuvo que entrecerrar los ojos, levantando la mano para protegerse del repentino brillo. Preguntó con incredulidad: ¿Es esto, una luz eléctrica? Las yemas de los dedos de Ralph presionaron el cristal del aplique de latón, y una sensación de frío se extendió por sus dedos. Contempló en silencio la brillante luz azul del interior, mientras sus pupilas se contraían lentamente. «No.
Retiró el dedo, con expresión seria. Luego, con voz grave, dijo. Muchos de los mundos de misión que he visitado estaban en la era industrial. Así que tengo algunos conocimientos de tecnología. Golpeó el cristal del aplique de latón, y la luz azul onduló con su movimiento. Pero mira con cuidado. Estos dispositivos no están conectados a ningún cable. Ralph presionó la palma de la mano contra el cristal, apretando los dedos. El grueso cristal crujió bajo su peso, y finas grietas se extendieron como telarañas. Esta es una fusión de magia y ciencia, un producto de la alquimia. El cristal finalmente se rompió bajo la presión de Ralph, y la luz azul que contenía titiló en la oscuridad como una luciérnaga dispersa antes de extinguirse. Ralph lo soltó y los fragmentos de cristal tintinearon al caer al suelo. Continuó. Puedes usar la función detectar para buscarlo y ver. Se iluminan porque perciben nuestra presencia. Al oír esto, Asaka fijó su mirada en los apliques de latón y activó la función buscar. Aplique de alquimia. Un aplique de latón frío y cristal transparente, que conserva una llama azul persistente en su interior. Silencioso como un fantasma en un antiguo castillo, despierta solo cuando se acerca una criatura viviente. Esta no es la creación de un artesano común. Cuando el noble de la noche eterna se cansó de la sangre y los gritos en su vida eterna, volvió su mirada hacia el abismo de la alquimia y lo oculto. Dominando la magia con una racionalidad gélida, aprisionando la energía inquieta dentro de una jaula de cristal. Una lámpara que no necesita vela, una rebelión trivial contra la soledad. El calor de los seres vivos puede despertar la luz, así como solo la muerte puede recordarles la vida a los inmortales. Analizando con atención la información obtenida gracias a su capacidad analítica, Ralph observó las frías lámparas de pared del pasillo y continuó con tono serio. He visto esto antes en registros familiares. Este estilo de tecnología alquímica, y los tubos de calor que vimos en los pisos superiores. Estoy seguro de que esta es la obra maestra de Drácula. Drácula. La mano derecha de Guts presionó ligeramente la manivela que llevaba a la espalda. Su mirada estaba fija en la oscuridad del pasillo, intacta por la luz azul, como si algo aterrador pudiera surgir de allí en cualquier momento. Ese tipo es el vampiro que mencionaste antes, el tío Ralph, quien convocó al ejército demoníaco y declaró la guerra a la humanidad. Percibiendo el nerviosismo de Guts, Linke entrecerró los ojos y habló con calma. Las instrucciones del observador para las misiones principales y secundarias son encontrar al profeta y a los miembros desaparecidos de la tribu Liangian. En lugar de exterminar vampiros. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada las tenues luces azules parpadeantes de los pilares de piedra circundantes. Pero ya que dijiste, Ralph, que hay pistas relacionadas con Drácula, y esa profecía también señala que el guerrero durmiente derrotará al diablo y se convertirá en el Salvador. Entonces me temo que este supuesto profeta también tiene una profunda conexión con Drácula. Aunque no recuerdo mucho Castlevania, he oído que Drácula es el jefe final, según el mundo anterior de Dark Souls, el objetivo principal es encontrar la llama, etc. La llamada misión principal del mundo original está muy relacionada con la historia original de estas obras. Linke reflexionó y continuó. Al mismo tiempo, me preocupa una cosa, y es que, en el contenido de la misión principal, ¿te fijaste en la marca de la etapa primero? Si esta historia principal se desarrolla en varias etapas, y si la etapa 1 trata sobre encontrar al guerrero de la profecía, entonces las etapas posteriores probablemente tratarán sobre enfrentarse a Drácula. Una suave brisa soplaba desde la cavidad derrumbada sobre las cabezas de todos, trayendo consigo esquirlas de piedra caídas y un cierto olor a descomposición. Linke metió las manos en los bolsillos de su cazadora ligeramente ondeante y miró a Ralph. Todavía tenemos muy poca información por el momento. Además, como Ralph quiere ayudar a la gente de las buenas palabras cuanto antes, dijo, entonces, en lugar de investigar al profeta y a Drácula, deberíamos priorizar la búsqueda de los desaparecidos. En ese momento, el zumbido de las lámparas de latón comenzó a elevarse de nuevo. Zumbido. Todos miraron en dirección al sonido continuo y vieron cómo las lámparas de latón de los pilares de piedra del pasillo del fondo se encendían una a una. La luz azul se extendió como una marea por las profundidades del pasillo, envolviendo al instante la oscuridad de todo el salón inferior. Por donde pasaba la luz, las sombras se retiraban gradualmente, revelando docenas de esculturas de piedra que se alzaban silenciosas en el pasillo. La mayoría de las esculturas estaban incompletas. A algunas les faltaban brazos, con fracturas ásperas como si hubieran sido destrozadas por una fuerza inmensa. A algunas solo les quedaba la mitad del cuerpo, con las grietas cubiertas de líneas que parecían telarañas.
Otras eran simplemente montones de escombros, apenas reconocibles como los contornos de alguien que alguna vez fue. Al acercarse a las estatuas y examinarlas con atención, el grupo descubrió que solo una estaba intacta. Era una escultura de piedra de un humanoide con capucha, las manos extendidas hacia adelante y una postura rígida y aterrorizada, como si se resistiera a una presencia invisible y aterradora. La gran capucha ocultaba por completo sus rasgos, revelando solo una mandíbula vaga y delicada. Rayos. Acercándose con cautela a las esculturas, Ralph sacó la daga de plata de debajo de su capa y golpeó con fuerza la cabeza de la estatua intacta. El resonante sonido del metal al chocar resonó por los pasillos vacíos, perdurando un buen rato. Su atuendo es exactamente igual al de la tribu de las buenas palabras. Ralph entrecerró los ojos y comenzó a tocar la mejilla de la escultura con el dedo. Guts estaba en cuclillas junto a una escultura de piedra con forma de caballero. La cabeza y la pierna izquierda de la escultura estaban destrozadas, dejando solo el cuerpo roto arrodillado sobre una rodilla, como si aún intentara levantarse en el último instante antes de ser destrozado. Las posturas de estas estatuas de piedra, Guts frunció el ceño, acariciando con los dedos las grietas de la armadura de piedra. Luego, con una mano, recogió un hacha gigante oxidada de doble filo que yacía en el suelo junto a la escultura. La hoja oxidada estaba manchada de sangre bajo la luz azul, como si hubiera estado impregnada de incontables vidas. ¿Hay armas reales junto a las estatuas? Levantó la cabeza y observó las posturas de las demás esculturas. Y las posturas de estas estatuas, son casi como las de personas en batalla. Observó las esculturas con inquietud, luego giró la vista y usó la función de búsqueda para investigar la estatua rota del caballero. Los restos del caballero juramentado. Este montón de piedra destrozada fue una vez un caballero que buscó la luz de la profecía. Su carne y sangre, centímetro a centímetro, se convirtió en piedra bajo el aliento de una maldición, pero hasta el último momento, su espada permaneció apuntando al enemigo. Si tocas esas fracturas afiladas y angulares, podrías oír sus últimas palabras, que no eran ni miedo a la muerte ni resentimiento hacia el destino, sino más bien un arrepentimiento impotente. Lo siento, no hice nada. La mirada de Guts se fijó en las luces azules de los pilares de piedra en lo profundo del pasillo, captando el mensaje de su mente. Antes de que pudiera advertir a sus compañeros, Asaka actuó. Apagó la linterna con un clic y sacó un revólver plateado del interior de su abrigo. A diferencia de la pistola que Gus la había visto usar la última vez, este revólver era casi el doble del tamaño de su pequeña mano. Señor Ralph, la voz de Asaka era suave, pero captó la atención de todos. Como dijo antes, si estas luces se encendieron debido a nuestra llegada, levantó lentamente el cañón de su arma, apuntándola hacia el pasillo. Entonces, ¿quién activó esas luces de abajo? Al oír sus palabras, los candelabros azules circundantes parpadearon violentamente, como si hubieran recibido alguna advertencia. ¡Bum! 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 Ruidos sordos resonaron desde las profundidades del pasillo, como rocas estrellándose contra el suelo, cada una sacudiendo toda la sala. La grava del suelo rebotó como frijoles fritos, y un fino polvo se deslizó por las grietas del techo. El pañuelo en el brazo de Lin que brilló con una luz dorada, y la tela roja oscura se elevó lentamente como si tuviera vida propia. Los músculos de la espalda de Guts se tensaron al instante, y sus omóplatos se hincharon. Con un estruendo metálico, sacó la espada ancha, casi del ancho del brazo de un hombre. Ralph arrojó la antorcha lejos, saltando chispas, con la mano derecha ya apoyada en el látigo enrollado en su cintura. Asaka no dijo nada, simplemente quitó el seguro de su revólver con el pulgar, el martillo hizo un resonante clic metálico. Cuando el coloso finalmente salió de las sombras, incluso el experimentado Ralph se quedó sin aliento. Mierda. Es el cíclope. No se extinguió esa cosa hace mucho tiempo. Lo que vieron fue un monstruo de casi 3 metros de altura, su cuerpo construido de roca blanca grisácea. Sus articulaciones estaban cubiertas de vegetación verde musgosa, y el suelo temblaba a cada paso. Unas enormes fauces con colmillos sobresalían de su cara rocosa. Una saliva pegajosa goteaba de su boca, corroyendo pequeños hoyos en el suelo. Lo más aterrador de todo era el enorme ojo de cristal que se posaba en su frente. En ese momento, como si se recargara de energía, el enorme ojo brilló gradualmente con una inquietante luz púrpura. Que la luz de su frente no te llame la atención. Gritó Ralph de repente, levantando la estatua de piedra de la tribu de las buenas palabras y corriendo tras el pilar más cercano. Sé lo que pasa. Estas estatuas son seres vivos malditos por la petrificación.
Mientras todos esquivaban, una luz púrpura cegadora los atravesó como una espada afilada. El suelo de piedra, alcanzado por la luz, se transformó al instante en una textura más áspera. Incluso el polvo que se elevaba en el aire se convirtió en grava fina y retrocedió. Basta. Por eso odio lugares como este, donde los monstruos aparecen de repente en rincones ocultos. Linke esquivó rápidamente el rayo petrificador del cíclope y le gritó a Ralph a lo lejos. Este tipo se mueve muy lento y pesado. Si el rayo petrificador fuera amenazante, entonces no sería difícil enfrentarse a él. Cuando Linke terminó sus palabras, los cíclopes rugieron como papel de lija frotándose entre sí. Su globo ocular de cristal comenzó a cargarse de nuevo, y una luz púrpura fluyó por la esfera como un líquido, haciéndose más brillante y deslumbrante, otra desgracia semejante. Ral bajó con firmeza la estatua petrificada del miembro de la tribu Liangian, con la mirada clavada en el pasillo. Echó un vistazo a sus compañeros, también escondidos tras el pilar de piedra opuesto, y Linke y los demás parecieron comprender lo que quería decir. Un segundo después, cuando el ojo de cristal del cíclope volvió a llenarse de luz púrpura, un rayo de luz petrificante irrumpió repentinamente, dejando una marca blanco-grisácea en el pilar de piedra donde se habían escondido. Entonces, en el hueco entre el siguiente rayo de luz petrificante del cíclope, todos entraron en acción. ¡Ja! Guts bajó el cuerpo y salió corriendo de detrás del pilar de piedra como una flecha disparada por un arco. Blandió el hacha oxidada que había recogido del suelo antes y la hizo girar. La pesada hoja del hacha silbó de inmediato y golpeó el aparentemente frágil ojo de cristal del cíclope. En ese mismo instante, Asaka se asomó por detrás del pilar de piedra. Levantó las manos, agarrando el gran revólver plateado y apuntando firmemente a la cabeza del cíclope. El gigante, observando el hacha que giraba, alzó sus brazos de piedra para protegerse la cabeza. El hacha, lanzada con una fuerza inmensa por Guts, se clavó en el antebrazo del cíclope con un estruendo, dispersando los escombros. ¡Bang! El revólver plateado, un Smith & Wesson modelo 500 modificado, más potente que una pistola convencional, más parecido a un pequeño cañón de mano que a una pistola, estalló en llamas. Asaka había apuntado inicialmente al ojo de cristal del cíclope, pero al ver que éste se protegía las entrañas con los brazos, disparó directamente a la hoja del hacha alojada en su antebrazo. La bala explosiva impactó con precisión en la grieta creada por el hacha, destrozando el armazón de piedra del brazo del cíclope. Sangre roja oscura fluyó de la grieta. ¡Sangra! Guts rugió, aprovechando el impulso mientras se acercaba a los pies del cíclope. Si su cuerpo fuera completamente de piedra, no podría mover las articulaciones como un ser vivo. Guts apretó los dientes, agarrando su mandoble con ambas manos y descargando la pesada hoja con fuerza sobre el tobillo del cíclope. ¡Crack! Al instante, el rocoso tobillo del cíclope se rompió bajo el golpe de Guts, y la pesada hoja se clavó profundamente en su carne. El cíclope rugió ensordecedoramente ante el golpe, luego, torpemente, levantó los pies y comenzó a forcejear. Guts agarró la empuñadura con fuerza, con las venas de la frente hinchadas mientras se tambaleaba hacia adelante, arrastrado por la fuerza del golpe. Observa con atención y siéntelo, Guts, resonó repentinamente la voz de Linke junto a Guts. Sin que él lo supiera, también había desaparecido a los pies del cíclope. Colocó una mano sobre el hombro de Guts y, con la otra, hizo girar una bufanda roja oscura alrededor del mango del hacha incrustado en el antebrazo del gigante. ¿Recuerdas lo que te dije antes? Las ondas son la energía de la vida. Su respiración se volvió profunda y regular de repente, y una deslumbrante luz eléctrica dorada brilló a su alrededor. La corriente dorada fluyó por su palma hacia el cuerpo de Guts, luego ascendió a través de la manada que Guts aferraba con fuerza y la bufanda se extendió desde su otra mano. Es extremadamente ineficaz con materia inorgánica y no puede causar daño efectivo. Pero en carne y hueso, ¡boom! Las heridas en los tobillos y brazos del cíclope explotaron de repente, y la energía de la onda dorada atravesó la carne desde dentro como explosivos. Sangre roja oscura brotó a borbotones, y el cíclope, incapaz de soportar el enorme peso de sus tobillos debido al daño, cayó de rodillas con un gemido. Entonces, sus gemidos se convirtieron en un rugido. Ya sin protegerse la cabeza con los brazos, apuntó con su único ojo, ahora casi rebosante de luz púrpura, a Linke y Guts, que se retiraban. ¡Bang, bang, bang! El crepitar de los disparos resonó tras ellos. La rápida descarga de balas de Asaka la precedió, cayendo como una lluvia torrencial sobre el ojo de cristal del cíclope.
Sin embargo, el cristal, aparentemente frágil, era sorprendentemente resistente. Las balas, capaces de agrietar incluso la piel de piedra, solo dejaron grietas como telarañas en su superficie. Bien hecho. Eso es. La voz apagada de Ralph resonó desde atrás. Lanzó su espada plateada al aire y blandió su látigo con fiereza. Claro. El látigo de Ralph chasqueó, dejando una imagen plateada en el aire. La espada plateada, enredada en la punta del látigo, atravesó el aire con tal fuerza que emitió una explosión penetrante. La hoja giró, transformándose en un rayo de luz, atravesando con precisión las grietas que parecían telarañas en el ojo del cíclope. Swish. La punta plateada de la espada atravesó el ojo de cristal del cíclope, brillando con una luz púrpura, con un chirrido que rechinaba los dientes. Luego, con una fuerza imparable, atravesó toda la cavidad craneal, levantando una nube de sangre roja oscura. La cabeza del monstruo se sacudió hacia atrás bajo la inmensa fuerza, y su cuello de piedra se quebró por la tensión. De sus fauces abiertas, brotó un aire abrasador y fétido, y la luz púrpura estancada dentro de su ojo perforado perdió repentinamente el control. Una luz petrificada se elevó como un torrente, grabando marcas blancas retorcidas en la pared de roca del techo de la tumba. Entonces, con un chisporroteo petrificante, la espada plateada que le había atravesado el cráneo se volvió gris gradualmente. La energía petrificante residual incontrolable se extendió por la hoja como una plaga, cubriendo al instante la cabeza del cíclope. Sus músculos faciales, aún distorsionados por el dolor, se solidificaron en una fría escultura de piedra en un instante. Cuando el último rastro de luz púrpura se desvaneció de las profundidades de su pálido ojo de cristal, toda su cabeza se transformó en una perfecta estatua de piedra grisácea. En un silencio sepulcral, el cuerpo del cíclope se tambaleó antes de desplomarse finalmente con un estruendo sordo, levantando una nube de polvo. Misión secundaria. Búsqueda de los miembros desaparecidos de la tribu Liangian, completada. Recompensa de la misión. 300 puntos. Activador de misión secundaria adicional. Derrota al cíclope petrificado en las catacumbas, completada. Recompensa adicional del asentamiento. 500 puntos. Ralph respiró aliviado. Él, Linke y los demás contemplaron al cíclope caído. Al mismo tiempo, el mensaje del observador afloró en sus mentes. Al escucharlo, Ralph recordó de repente al miembro petrificado de la tribu Liangian que había colocado tras el pilar de piedra. Se le encogió el corazón y se apresuró a investigar. Vio la figura petrificada del miembro de la tribu Liangian brillando de color púrpura y temblando violentamente, como si fuera a derrumbarse en cualquier momento. Ralph se adelantó rápidamente para sostenerlo. A medida que la luz púrpura se disipaba gradualmente, la sensación de la fría escultura de piedra en sus manos se transformó en la calidez y la suavidad de un cuerpo vivo. Al caer la mujer de las buenas palabras, su capucha azul se deslizó, revelando un rostro delicado y femenino y un cabello corto de color amarillo anaranjado. Quizás recién salida de su estado petrificado, parecía ligeramente frágil. Ahora, en brazos de Ralph, abrió lentamente sus ojos azul grisáceo y miró a su alrededor confundida. Frunció ligeramente los labios y murmuró algo inconscientemente. Sin embargo, antes de que Ralph pudiera preguntar por su estado, la expresión de la mujer de las buenas palabras se deformó de repente, con el rostro arrugado y la boca fruncida. Uf, empujó a Ralph, cayó de rodillas y vomitó violentamente. Ralph, casi vomitando encima, se quedó paralizado, con los ojos crispados.